Cada vez que construyes algo nuevo, puedes darte cuenta de que usas ciertos patrones o formas de combinar las diferentes herramientas de manera común. Estos patrones hacen que sea más fácil construir cosas y ayudan a que todo se vea organizado y funcione bien. En el mundo del software, un patrón de diseño es como una receta o un plan para resolver un problema común que pueda aparecer al construir programas. Los patrones son como las mejores prácticas que han sido descubiertas por programadores con experiencia y se comparten para que todos puedan beneficiarse de ellas. Cuando te enfrentas a un problema específico al escribir código, puedes aplicar un patrón de diseño que ya ha sido probado y que se sabe que funciona bien en esa situación. Es como seguir una receta de cocina cuando estás haciendo algo que ya ha sido cocinado muchas veces antes para asegurarte de que salga delicioso. Imagina que estás construyendo una fábrica de juguetes, pero esta vez no solo estás fabricando juguetes específicos. En lugar de tener una única máquina para crear un tipo de juguete, decides tener varias máquinas, cada una dedicada a producir un tipo específico de juguete. Cada máquina sigue un método para producir su tipo de juguete. El patrón Factory Method en programación es un poco como eso. En lugar de crear objetos directamente con un constructor, utilizas un método de fábrica para crear esos objetos. Tienes una interfaz o clase base que define un método llamado Factory Method. Luego, las clases concretas que implementan esta interfaz proporcionan su propia implementación de ese método para crear objetos específicos. Por ejemplo, si estás creando un juego y necesitas diferentes tipos de personajes, podrías tener un Factory Method para la creación de personajes. La interfaz de la fábrica podría tener un método llamado crear personaje y cada clase concreta que implementa esa interfaz podría proporcionar su propia versión del método para crear un personaje específico, como un guerrero o un mago. Este enfoque es útil cuando la creación de objetos no es tan simple y puede depender de la lógica interna de la clase. El Factory Method permite a las subclases decidir qué tipo de objeto crear. En resumen, el patrón Factory Method realiza métodos de fábrica para crear objetos, proporcionando una interfaz común, pero permitiendo que las clases concretas decidan cómo crear instancias específicas de estos objetos. Es como tener diferentes máquinas en una fábrica, cada una dedicada a producir un tipo específico de producto. Veamos un ejemplo de este método. Primero, se define una clase abstracta animal, que tiene como método abstracto llamado makeSound. Después, las clases dog y cat heredan de la clase abstracta animal e implementan el método makeSound. Además, tiene un método str que devuelve el nombre del animal. La función animal_invoke_factory toma un nombre de animal como argumento, lo convierte a minúsculas y elimina espacios en blanco. Luego, según el tipo de animal especificado, devuelve una instancia de la clase correspondiente, dog o cat. La función getAnimal utiliza la función de fábrica animal_invoke_factory para obtener una instancia del animal deseado. Si hay algún error, por ejemplo, si el tipo de animal no es reconocido, imprime un mensaje de error y devuelve none. En la función main se invoca la función getAnimal para obtener instancias de un gato y un perro. Luego se imprime el nombre del animal junto con el sonido que hace. Imagina de nuevo que estás en una fábrica de juguetes y tienes que hacer diferentes tipos de juguetes, como coches y muñecas. Ahora, en lugar de tener una sola máquina que hace todos los juguetes, decides tener diferentes máquinas especializadas para cada tipo de juguete. Una máquina para coches y otra para muñecas. El patrón Abstract Factory en programación es un poco como eso. En lugar de tener una sola fábrica o clase, que crea todos los tipos de objetos, divides la creación de objetos en diferentes fábricas relacionadas. Cada fábrica puede hacer un conjunto específico de objetos. Por ejemplo, si estás creando un videojuego y necesitas crear personajes y armas, podrías tener una Abstract Factory para personajes y otra para armas. Cada fábrica puede crear diferentes tipos de personajes y armas que estén diseñados para trabajar bien juntos. La idea principal aquí es que tienes una interfaz general, la Abstract Factory, que define cómo se deben crear los objetos, pero las fábricas concretas, por ejemplo, la fábrica de personajes y la fábrica de armas, implementan esa interfaz de manera específica para producir objetos compatibles entre sí. En resumen, el patrón Abstract Factory
te ayuda a organizar la creación de objetos en diferentes familias, asegurando que los objetos que creas juntos sean compatibles y trabajen bien en conjunto. Es como tener fábricas especializadas para diferentes tipos de objetos en lugar de una fábrica única que hace todo. Factory Method se centra en la creación de un tipo específico de objeto y deja que las subclases proporcionen implementaciones concretas. Por otro lado, el Abstract Factory se centra en la creación de familias de objetos relacionados, proporcionando una interfaz para crear múltiples tipos de objetos, cada uno de los cuales está diseñado para trabajar junto con otros objetos de la misma familia. Ahora imagina que estás diseñando un robot muy complejo. Hacer una copia exacta de ese robot cada vez que necesitas uno nuevo sería muy costoso y llevaría mucho tiempo. En cambio, podrías hacer un prototipo del robot original y luego hacer copias basadas en ese prototipo. El patrón prototype en programación es un poco como eso. En lugar de crear objetos desde cero cada vez que los necesitas, el patrón prototype te permite clonar o copiar objetos existentes. Tienes un objeto original o prototipo y puedes hacer copias de él en lugar de empezar desde cero. Por ejemplo, si estás desarrollando un juego y tienes un personaje con configuraciones iniciales específicas, en lugar de crear ese personaje desde cero cada vez que aparezca en el juego, puedes clonar un prototipo del personaje y luego ajustar las propiedades según sea necesario. Este enfoque es especialmente útil cuando la creación de un objeto es costosa en términos de recursos o tiempo y prefieres copiar un objeto existente en lugar de crearlo nuevamente. En resumen, el patrón prototype te permite crear nuevos objetos duplicándolos a partir de prototipos existentes. Es como hacer copias de un diseño original en lugar de construir algo completamente nuevo cada vez. Vamos a ver un ejemplo sencillo de implementación del patrón prototype en Python. Supongamos que estamos construyendo un sistema de copias de documentos y queremos crear copias de documentos existentes mediante la clonación. En este ejemplo, documento es la clase prototype que tiene un método clonar. Las clases concretas como contrato y certificado heredan de documento y proporcionan su propia implementación del método clonar. En el uso de prototype, creamos instancias originales del contrato y certificado. Luego clonamos estas instancias para crear copias. Cada copia es independiente de la original y puede modificarse sin afectar a la otra. Ok, ahora imagina que estás en un equipo de soporte técnico y tienes varios niveles de expertos, cada uno especializado en ciertos tipos de problemas. Cuando llega un problema, el primer experto intenta resolverlo. Si no puede, lo pasa al siguiente nivel y así sucesivamente, hasta que se resuelve. El patrón de diseño Chain of Responsibility es un poco como eso. En programación, el Chain of Responsibility permite que varios objetos manejen una solicitud de manera secuencial. Cada objeto en la cadena tiene la oportunidad de manejar la solicitud o pasarla al siguiente objeto en la cadena. Por ejemplo, supongamos que estás construyendo un sistema de aprobación de solicitudes en una empresa. Puedes tener varios niveles de aprobaciones, como el supervisor, el gerente o el director. Cuando llega una solicitud, el supervisor puede intentar aprobarlo. Si no tiene la autoridad, pasa la solicitud al gerente y así sucesivamente. Este patrón es útil cuando tienes una serie de objetos que pueden manejar una solicitud, pero no estás seguro de cuál será el objeto que la manejará en tiempo de ejecución. Cada objeto en la cadena tiene conocimiento limitado sobre quién es el siguiente en la cadena, lo que proporciona flexibilidad en la asignación de responsabilidades. Entonces, el patrón Chain of Responsibility establece una cadena de objetos, cada uno capaz de manejar una solicitud o pasarla al siguiente en la cadena. Es como pasar un problema de un nivel de expertos a otro hasta que se resuelve o se llega al final de la cadena. Para este ejemplo, supongamos que estamos construyendo un sistema de aprobación de solicitudes y queremos que las solicitudes pasen por diferentes niveles de autoridad antes de ser aprobada. En este ejemplo, manejador solicitud es la interfaz que define el método manejar solicitud. Las clases concretas gerente, director y presidente implementan esta interfaz y manejan solicitudes de diferentes montos.
La clase empleado representa el cliente que envía solicitudes. La cadena de manejo Chain of Responsibility está configurada de manera que si el gerente no puede manejar la solicitud, la pasa al director y luego al presidente. Cuando creamos un empleado y enviamos solicitudes a través de la cadena, cada manejador decide si puede aprobar la solicitud o si debe pasarla al siguiente nivel. Esto ilustra cómo el patrón Chain of Responsibility permite que los objetos manejen las solicitudes de manera secuencial, proporcionando flexibilidad y desacoplando al remitente y al receptor de la solicitud. Ahora piensa que estás jugando un juego de cartas, y en diferentes situaciones necesitas usar diferentes estrategias para ganar. Por ejemplo, en algunos casos puede ser más efectivo ser agresivo, mientras que en otros puede ser mejor ser más defensivo. El patrón de diseño Strategy es un poco como eso. En programación, este patrón te permite definir un conjunto de algoritmos o estrategias, encapsular cada uno de ellos en objetos separados y hacer que sean intercambiables. Puedes cambiar la estrategia que estás utilizando sin cambiar el contexto que la utiliza. Por ejemplo, si estás desarrollando un juego y tienes un personaje que puede pelear, puedes tener diferentes estrategias de combate. Puedes tener estrategias para atacar, defender o esquivar. Dependiendo de la situación, puedes cambiar la estrategia de combate de tu personaje sin tener que modificar el código que lo utiliza. El patrón Strategy es útil cuando tienes diferentes formas de hacer algo y quieres que esas formas sean intercambiables sin modificar el código que las utiliza. Te permite desacoplar las estrategias del contexto, lo que facilita la ampliación y la reutilización del código. Entonces, el patrón Strategy se trata de encapsular diferentes estrategias en objetos intercambiables, permitiéndote cambiar la forma en que se realiza una tarea sin tener que cambiar el código que la utiliza. Es como tener diferentes enfoques o técnicas para abordar un problema y poder elegir la más adecuada en cada situación. Para el ejemplo de este patrón, supongamos que estamos construyendo un juego y queremos permitir que los personajes realicen diferentes comportamientos de ataque dependiendo de la estrategia seleccionada. En este ejemplo, estrategia ataque es la interfaz que define el método atacar. Las clases concretas ataque normal y ataque especial implementan esta interfaz proporcionando diferentes estrategias de ataque. La clase personaje tiene una estrategia de ataque y utiliza esa estrategia cuando se llama al método ejecutar ataque. Esto permite cambiar dinámicamente la estrategia de ataque de un personaje en tiempo de ejecución, proporcionando flexibilidad y modularidad. El patrón de estrategia se utiliza aquí para encapsular algoritmos, en este caso estrategias de ataque, de manera que pueden intercambiarse fácilmente sin cambiar el código del cliente, en este caso la clase personaje. Bien, ahora imagina que estás siguiendo las instrucciones para armar un robot. Hay ciertos pasos que debes seguir siempre, como ensamblar las partes y programar su comportamiento. Sin embargo, algunos pasos pueden variar según el tipo de robot que estás construyendo. El patrón Template Method es un poco como estas instrucciones. En programación, este patrón define una estructura para un algoritmo, pero deja que las partes específicas del algoritmo sean implementadas por las subclases. Es como tener un esquema o una plantilla para un proceso, donde algunas partes del proceso son comunes a todas las variantes, y otras pueden ser personalizadas. Por ejemplo, si estás creando un juego y tienes diferentes personajes que pueden atacar, puedes tener un template method para el proceso de ataque. La plantilla podría incluir pasos comunes como calcular el daño base, pero dejar la implementación exacta del tipo de ataque a las subclases de los diferentes personajes. Entonces, cada personaje puede tener su propia versión del método de ataque, pero todos siguen el mismo esquema general definido por la plantilla. Esto ayuda a evitar la repetición de código y asegura que todos los personajes sigan un proceso de ataque consistente. En resumen, el patrón Template Method proporciona una plantilla o un esquema para un algoritmo, permitiendo que las partes específicas sean implementadas por las subclases. Es como seguir una receta donde algunos pasos son comunes para todos, pero otros pueden variar según la situación. Por último, piensa que estás visitando un museo y te encuentras con varias obras de arte.
Cada obra puede ser vista y apreciada de diferentes maneras, dependiendo de quién la observa. Algunas personas pueden enfocarse en los detalles técnicos, mientras que otras pueden apreciar más el significado emocional. El patrón de diseño Visitor es un poco como eso. En programación, el patrón Visitor permite definir una operación que puede ser aplicada a elementos de una estructura de objetos, pero sin cambiar esas clases. Proporciona una flexibilidad de definir nuevas operaciones sin modificar las clases de los elementos. Por ejemplo, si tienes una jerarquía de clases que representan diferentes tipos de elementos en un sistema, como formas geométricas, podrías tener un visitor que representa una operación de dibujo. Cada clase en la jerarquía puede aceptar este visitor y la operación de dibujo se aplica de manera específica a cada tipo de elemento. Este patrón es útil cuando tienes una estructura de objetos compleja y quieres agregar nuevas operaciones sin cambiar esas clases. El visitor encapsula la lógica de la operación y permite que diferentes clases acepten la visita de este visitor de manera diferente. Entonces, este patrón, el patrón visitor, permite definir operaciones que se aplican a una estructura de objetos sin cambiar esas clases. Es como tener diferentes maneras de visitar y operar en una colección de objetos sin alterar su estructura interna. Para el siguiente ejemplo del patrón Visitor en Python, supongamos que estamos construyendo un sistema de animales y queremos realizar operaciones específicas según el tipo de animal. En este ejemplo, Visitor es la interfaz del visitor que define métodos para visitar diferentes tipos de animales, visitar perro y visitar gato. Las clases concretas, veterinario y entrenador, implementan esta interfaz proporcionando implementaciones específicas para cada tipo de animal. Las clases perro y gato son elementos que pueden ser visitados. Cada uno tiene un método aceptar visita y toma como objeto visitor y llama al método correspondiente de ese objeto. Cuando creamos instancias de perro y gato y los visitamos con instancias de veterinario y entrenador, cada animal realiza la operación específica del visitor. Esto ilustra cómo el patrón Visitor permite definir nuevas operaciones sin modificar las clases de los elementos visitados. En conclusión, los patrones de diseño de software son soluciones probadas y efectivas para problemas comunes. Ayudan a las y los programadores a construir software de manera más eficiente y fácil, utilizando prácticas que han demostrado ser exitosas en situaciones similares.